participan, tenemos un montón de suerte. Mañana voy a hablar en el evento, si va la gente que vaya en el evento para un montón, hoy la tenemos para nosotros, solo para nosotros, y créanme que es una de las mujeres más influyentes en la compañía. Así que estoy más que agradecida que haya venido a acompañarnos hoy, so grateful that you could fly, realmente, y espero que podamos aprovecharla y espero que podamos escuchar las palabras de una persona que hoy tiene probablemente alrededor del mundo los equipos de mayor crecimiento, así de grande. Así que Eillen Williams. Okay. I'm so excited to be back. Oh my gosh, it's been a wild time the last few years. Pasaron años como salvajes, ¿no? It's been a lot of opportunity to work on ourselves and Y estos años nos dieron mucha oportunidad para trabajar sobre nosotros mismos. see what can work and what doesn't work. Que ver, poder apreciar qué funciona y qué no funciona. So it was really an honor to be invited to come and be with all of you. Fue un honor ser invitada para poder estar con todos ustedes. Let me ask, who's coming tomorrow to the event? ¿Quién va mañana al evento? Oh, Okay. everyone. Great. Good. Okay. Well, I don't want to go into too much about what I'm going to talk about tomorrow, but I just want to share a little bit of things that I won't have time to talk about tomorrow. No quiero tocar los temas de los cuales voy a hablar mañana, pero sí me gustaría compartir con ustedes algunas cosas que no voy a llegar a decir mañana. So, let me ask you this. Is there anyone in this room that's actually had challenges and difficulties and frustrations in the business? Quiero hacerles una pregunta. Antes de levantar la mano, dejen que todo el mundo escuche. Quiero hacerles una pregunta. En esta sala, ¿hay alguien que en su negocio ha tenido obstáculos, frustraciones o momentos malos? Sí. Oh, good. I can tell you that when I started 32 years ago, I would say for the first 12 years, nobody expected what would happen to me. Hace 32 años que estoy en el negocio y quiero que todos sepan que durante los primeros 12 años nadie esperaba que me pasara lo que me pasó a mí. And what I mean by that is that there's no one in the world that can predict what you are capable of. Y lo que quiero decir con esto es que no hay nadie en el mundo, nadie que pueda predecir cuál es la capacidad que cada uno de nosotros tiene. There's only one person in the world that can predict what you are capable of. Hay solamente una persona en el mundo que puede predecir lo que cada uno de nosotros puede hacer. Does anybody have any idea who that might be? ¿Alguien tiene idea de quién es esa persona? Nosotros mismos. When I started the business, I remember sitting in a meeting in the United States and Claire McDermott was speaking. Cuando empecé el negocio, me recuerdo estar sentada en una sala así, en una presentación, y hablaba Clara McDermott. And she said, I want everyone to look to the right and look to the left and notice who you're sitting next to. Y ella dijo, quiero que todo el mundo que está sentado mire a la derecha y mire a la izquierda y vea quién está sentado al lado de ustedes. She said, because next year at this time, 2 of the 3 of you will not be here. Porque en un año, 2 de los 3 no van a estar acá. So who's it going to be? Así que ¿quién va a ser? And so when I started the business, I didn't expect everyone to stay in the business. Así que cuando empecé el negocio, ya sabiendo eso, no esperaba que todo el mundo se quedara. But I remember when she had us do that exercise, I remember specifically deciding that I was going to be the one of the 3 that would be there next year.
Así que cuando empecé, una de las cosas que decidí, sentada, es que yo iba a ser la persona de esas tres que iba a estar acá en un año. And you know, I'm just like you. I get sad when people leave me, like, or leave the business. Y yo soy igual que ustedes. Realmente me entristece cuando un socio o una persona deja el negocio. Even though I know that it's expected and it's normal, Aunque sé que es lo esperable y que es normal. I'm really empathetic. Like I'm a very empathetic person. I feel for people. Soy una persona muy empática, así que es como que puedo conectarme con y sentir lo que la gente siente. And sometimes I even get sold on their like sad story. Y a veces hasta compro la historia triste. But I want you to know that if you want to succeed in this and you want to move on to be one of the leaders in the business, you have to not buy in to people's story. Pero también aprendí que si realmente querés ser exitoso en este negocio, no te tenés que comprar las historias de los otros. Because what we have is, we all have a mind. There's three parts of the mind. Porque también sé que la mente, el cerebro tiene tres partes. There's the conscious part of the mind. Está la parte consciente. And that's like the senses, you know, the seeing, the hearing, the tasting, the thinking that we're like right now, what we're thinking about right now. That's the conscious part of the mind. La parte consciente es la que se conecta con nuestros sentidos, el olfato, el gusto, y la que se conecta con el acá y el ahora. Esa es la parte consciente. But there's another part of the mind that we have to learn about, and that's called the subconscious mind. Y hay otra parte de la mente que tenemos que aprender a conocer y entender, que es la parte subconsciente. And that part of our mind is actually really important because that part of our mind actually tells our heart when to beat and tells our body when to breathe. Y es muy importante que la aprendamos a conocer porque es la parte súper importante de nuestra mente que en realidad hasta le dice a nuestro corazón que tiene que latir y le dice a nuestro cuerpo que tiene que respirar. And think about it. Think in your conscious mind. You don't have to tell your body when to breathe. You know when to breathe. You automatically don't have to think about it. Y pensémoslo, no le tenemos que decir a nuestro cuerpo o que respire o a nuestra mente o a nuestro corazón que lata. Pasa solo, automático. And so that part of the brain is really important to. That part of the brain is really important to understand and study. Y esa parte de la mente es muy importante que estudiemos y que entendamos. Because that part of the brain, the whole job of that part of the brain is to keep us alive, to keep us safe. Porque esa parte de la mente, su función, su trabajo es mantenernos con vida y seguros, a salvo. And so what happens is that we have beliefs that we all adopt different beliefs about our world. Y lo que pasa es que nosotros adoptamos, tenemos incorporados un montón de creencias ahí sobre nuestra vida y sobre nuestra realidad. And this is really important for you to understand because it's normal for like all of us as we're growing up from babies, we start to decide things about ourselves that become beliefs. Y desde que somos bebés muy chiquititos es muy importante porque desde que somos así de chiquititos ya ese lugar, ese subconsciente empieza a escribir creencias sobre nosotros mismos. And it's really important for you to understand this and to study this because what is happening in your life is all being created by this part of our mind, the subconscious part of our mind. Y es re importante que lo entendamos porque la realidad y la vida que vivimos hoy está digitada por esta parte de la mente, que es el subconsciente. So depending upon our beliefs,
we are actually attracting people into our lives, situations into our lives, opportunities into our lives to help us move towards, towards our belief. Así que dependiendo de esa creencia, la creencia va a determinar qué es lo que atraemos a nuestra vida, ya sean oportunidades, situaciones, todo eso que nosotros atraemos a nuestra vida está digitado por este subconsciente. In fact, it's so powerful. The whole job of the subconscious mind is to make us right. Y es re loco, porque en realidad la función real de este subconsciente es que nosotros tengamos razón. Have you noticed how invested people are in being right? ¿Se dan cuenta? ¿Alguien ha notado el esfuerzo del ser humano en tener la razón? I mean, literally, it's like everybody's running around trying to be right about everything. La gente anda por el mundo intentando tener la razón. But it's normal. It's completely normal. Pero es normal, es muy, muy normal. So, when I decided that I was going to be willing, and tomorrow you'll hear more about it, but when I decided that I was going to finally be willing to become the leader that I wanted, Ya mañana van a escuchar el resto de la historia, pero hubo un momento en mi carrera en el que yo decidí que iba a hacer lo que tuviera que hacer. I knew that I needed to change some beliefs. En ese momento en el que tomé la decisión, sabía que iba a tener que cambiar algunas de estas creencias. Now, as successful as my parents were, A pesar de que mis padres eran súper exitosos, and as I'm surrounded in the United States by so much opportunity, y viviendo en un mundo como en los Estados Unidos donde realmente estoy rodeada de tanta oportunidad, I was still raised being told that money was a little bit evil. a pesar de eso, fui criada con la creencia de que en la plata había algo de medio malo. And many of our beliefs are told to us or taught to us when we're very young, and we're told stories about whatever, like that bad guy that had all that money, the bad guy. It's like, okay, as a little child, you start to think, oh, bad guys have money, so maybe it's bad to have money. Y de chico de repente te cuentan esta historia de este señor que es re malo y que tiene toda esa plata, y vos escuchás la historia de este señor que tiene tantísima plata y que es muy mala persona, y de chico uno piensa pensar, el señor malo tiene mucha plata, o sea que tener mucha plata implica que sos malo. And even, and I'm Catholic, so I love my church, and I love the Bible. But there's even stories in the Bible that I think are misinterpreted because they talk about, the rich man won't enter heaven unless they go through the eye of a needle or something like that. There's some sort of story that in the Bible that's like, whoa, I don't want to be a rich man because I want to go to heaven. I'll go through a needle. I certainly will never be able to go through a needle. Inclusive yo soy católica, dice, y en la Biblia hay una historia medio rara del hombre rico que me parece está mal interpretada, pero dice algo tipo del hombre rico que no va a entrar al cielo salvo que pase por el agujero de una aguja, y dice, y la realidad es cuando uno escucha eso, dice, yo quiero ir al cielo. And I think there's stories that have meaning that a meaning was trying to be taught through a parable that maybe today we're misinterpreting the meaning of that story. That's what I've learned now as an adult in diving into beliefs. Y inclusive hay una parábola que también creo que al día de hoy se interpreta mal, pero hoy me doy cuenta que se interpreta mal. Como adulta, habiendo vivido todo lo que viví, me doy cuenta cuando lo leo que se malinterpreta con respecto a este tema. So we are all the same in that we all have beliefs. Y hay algo en común con todos nosotros, todos y cada uno de nosotros tiene creencias. And many
of the beliefs that we have, like they say, like 95% of the beliefs that we have are either given to us from our parents or from our culture or whatever by the time we're 5 years old. It's not like we even have a choice of those beliefs. We were given those beliefs. Y se sabe hoy que para los 5 años de edad, la persona, ese niño ya tiene en su subconsciente la mayoría de las creencias que lo van a acompañar el resto de nuestra vida. And then there's things that also happen to us. Like there's things that happen to us in our life. Y además hay cosas que nos pasaron en nuestra vida, hay experiencias. We all have things happen to us in our life. There's no one exempt from that. Nadie está exceptuado de esto. Todos tenemos vivencias y experiencias. But there's the thing that happened, and there's what we tell ourselves about what it means to me about the thing that happened. Así que, pero tenemos lo que pasó, el hecho, y la interpretación que cada uno de nosotros damos sobre esa experiencia. So, as a child, you know, things like this become beliefs that we have as we keep our beliefs like a bag of stuff through our whole life. We take our beliefs with us that we got from a kid. Y así, nosotros cargamos toda la vida de esa manera nuestras creencias, de todas estas cosas que nos dicen ya desde chiquito, el resto de nuestra vida vamos a cargar con eso. So like, when I was little, my parents, I went to a new school. I remember I went to a new school and I used to be a tennis player, so I was outside all the time. Y de chica jugaba mucho al tenis, así que siempre estaba afuera y de repente me cambiaron de colegio. And my nose, in Southern California, San Diego, we get a lot of sun, so my nose was completely bright red and like a scab, like it was really bad. Y yo vivo en el sur de California, en San Diego, donde hay mucho sol, así que mi nariz estaba totalmente roja, pelada y como con puntos. So I go to this new school, and all these girls, I remember they were all lined up and they were laughing at me and like, Rudolph the red-nosed reindeer! Rudolph the red-nosed reindeer! They were like, I was mortified. Y me acuerdo que me entré al colegio y todas las chicas se alinearon, yo era la nueva, y se empezaron a reír de mí y decían, Rudolph, ¿vieron de Papá Noel, el de Santa Claus? Rudolph, el de la nariz roja, y se la reían y estaba mortificada. So I was shy and I was shy. I was new to the school, and so I kind of made up, wow, I'm not very pretty. I'm not, that's sad. I mean, I felt bad about what they said and how they laughed. And this happens to kids all the time. Y realmente en ese momento yo era muy tímida y me sentí muy mal y muy mortificada, y el mensaje que me dije a mí misma es, no soy linda, no soy, y de esa manera, y esto les pasa a los chicos todo el tiempo. So I grew up with a little bit of a lower, self-esteem. Like I was not super confident. I didn't want to be out in front because I was afraid that they would laugh at me or they would do, something to, they, whoever, right? Because of what I made up from what happened when I was a little girl. Y la realidad es que crecí de los siguientes años con una baja autoestima, o no teniendo tanta confianza en mí misma, y realmente fue dificultoso, y todo va a partir de esa experiencia, pero especialmente a partir de lo que yo me dije a mí misma de esa experiencia. So the reason I share that little story with you is I'm sure, each and every one of you have a story of something that happened as a little child, and what did you make up about yourself when that happened? Like, what did you tell yourself when that happened? Because that then becomes a belief. Y la razón por la que comparto todo esto con ustedes es porque a todos nos han pasado estas cosas, y lo más importante es que eso nos generó una creencia, y es muy importante que cada uno de nosotros detectemos qué cosas nos pasaron y qué interpretación le dimos nosotros a eso que se convirtió en una creencia. And what I've discovered in all the studies and meeting people and going through this business and all of this is I've learned that in the world, there's about 95% at least of the people that have kind of a low self-esteem of them. So this is a normal belief for people that they don't have that huge
self-esteem like that, belief that they can do anything. Y en realidad hay un estudio que muestra cómo el 95% de las personas están en este rango con una baja autoestima, donde la baja autoestima tienen una baja creencia sobre lo que ellos pueden hacer en el mundo. So when I had my defining moment, I knew that I needed to change. I knew that I needed to dig into what my beliefs were, because I knew that my beliefs were creating my world, and that's what I was experiencing. Así que volvamos al momento ese de la decisión, y cuando yo tomé la decisión de hacer eso, de hacer esto y de hacer lo que tuviera que hacer, entendí que iba a tener que trabajar sobre mí misma, porque iba a tener que hurgar profundo hasta encontrar esas creencias que en ese momento, hasta ese momento, habían convertido mi realidad en lo que yo vivía todos los días. ¿Me explico con esto? The good news is that once we discover what our beliefs are that are creating our world, we can change them, and that's the most exciting thing that I want to share with you today. Lo más lindo de esto que tengo para compartir con ustedes es que una vez que uno hace el trabajo y detecta cuál es esa creencia, puede trabajar directamente y realmente se puede cambiar. So literally, you can literally create the world that you want if you're willing to do the work on yourself. Y acá literalmente pueden crear la vida que quieren vivir si realmente están dispuestos a trabajar y trabajar sobre ustedes mismos. And you might say, well, I don't know what my beliefs are. I don't know. Y la realidad, lo más probable es que me van a decir en este momento, no tengo ni idea cuáles son mis creencias. I'm going to tell you the best way to discover your beliefs are to look at your world today. Because wherever you're at today is from your beliefs prior to today. Y les voy a decir que la mejor manera de descubrir cuáles son sus creencias es pararse y analizar nuestra vida hoy. Y nuestra vida hoy es directamente proporcional a nuestras creencias, y viene de esa. And if you're not living the wildest life of your dreams, like you're experiencing all the things that you dream of, if that's not happening today, then you need to take a look at the beliefs that have gotten you to today. Así que si no estás viviendo la vida que soñaste, esta vida salvaje, espectacular, que soñás y que querés vivir, si no estás viviendo esa, tenés que analizar cuál es la que estás viviendo y qué es lo que hay que cambiar. And you also need to really be conscious of what it is that you're speaking constantly. Y también tenés que ser muy consciente de cuáles son las palabras que salen de tu boca todos los días, ¿sí? ¿Qué es lo que estás diciendo? Because your thoughts create the world. Your thoughts become things. Porque tus pensamientos, que salen de lo más profundo, se manifiestan y se convierten y se concretan en tu vida, en cosas materiales. ¿Sí? Todo sale de acá. Your thoughts become your words. Tus pensamientos se convierten en palabras. And as you speak, then your words create things that you attract because literally that's what you're putting out in the world, and so that's what comes back to you. Y literalmente esos pensamientos que se convierten en palabras, las palabras al salir se manifiestan y se convierten en realidad, porque las palabras al salir es como esa energía que lo que hace es que el mundo atraiga eso. ¿Sí? It's so wild and it's so simple, and it's difficult. It's not easy, right? But if you start to think about what you're saying, you'll notice how to change. Es re loco, y es hasta medio salvaje, pero en realidad si nosotros podemos empezar a ser conscientes qué es lo que decimos y entendemos de lo que decimos, qué es lo que estamos mandando al mundo, podemos cambiar. It's as simple as something like this. It's as simple as like, I'm on a coaching call with someone and they're like, I just can't bring anyone into the business right now, and everybody's a loser, and all this stuff, and you're like, Es tan simple como decir
decir, dice una llamada de coaching, es, no puedo traer a nadie al negocio, mira lo que traigo, todos son unos perdedores. What if, and this is what I say to them, what if you completely change that conversation and start telling yourself, all the good people are coming to me, everyone wants to sign up, I'm the most amazing leader, I'm creating the biggest business in the world, oh my God! By the time you finish saying it, you're like hyperventilating. Dice, y esto es lo que les contesto cuando en una llamada de coaching me dicen eso. Le digo, ¿qué pasa si cambias completamente esta conversación y la cerramos y abrimos una nueva donde decís, estoy atrayendo gente espectacular, la mejor gente del mundo está entrando a mi negocio, estoy creando el negocio más grande del mundo y el de mayor crecimiento? And on money, you know, instead of thinking of there's not enough or there's not, you know, what if you switch it to there's an abundant universe. There's, you know, there's money everywhere. The people that, you know, the people that have that consciousness are coming to me. Because like attracts like. You have to become first. Y sobre lo que es el dinero, ¿qué pasa si en vez de decir no es suficiente, no alcanza, de dónde lo voy a encontrar? ¿Qué pasa si decimos el dinero es abundante, está por todos lados y viene a mí, a borbotones, porque dice uno atrae lo que uno es, pero primero tiene que ser. So what I'm teaching you, I don't have time to talk. You guys are really lucky. You get the bonus. You get the bonus material before the other material. But this stuff is really big. Like what I'm sharing with you can change your life in an instant. Quiero que sepan que son súper afortunados. Somos súper afortunados porque estamos recibiendo el bonus de lo que va a pasar mañana. Y esto es clave, esto es como el secreto. Es lo más importante de todo es esto que nos está compartiendo. I believe that each and every one of us is not even close to their potential. Like you have so much potential within you that you're not even exercising like this much of your potential. Quiero que sepan que yo sé que ninguno de nosotros está tocando siquiera esta porción del potencial que tenemos adentro. Hay un montón de desperdicio en cada una de nuestras personas y todo lo que podemos hacer es enorme y todavía no lo hemos hecho consciente. And you have to look at who you're surrounding yourself with, because we become who we surround ourselves with. And so if you're around people that are constantly negative and things talk about lack or what's wrong in the world, or you have to get away from those people. You have to get around people that see possibility. Y acá viene otro secreto súper importante. Uno termina siendo un promedio de las personas que tienen más cerca. Entonces hagamos también consciente quiénes son las personas más cercanas a nosotros y nos rodean. Si esas personas que están cerquita de nuestro son negativas, tienen una mentalidad de escasez, eso va a llegar a nosotros. Así que seamos muy conscientes de quién nos rodeamos y de qué nos queremos contagiar. Because this business, I'm going to tell you, is going to be hard. Porque les voy a decir algo a ustedes sobre este negocio. Has anyone experienced a little bit of that already? ¿Alguien experimentó ya dificultades? So I can tell you that nothing worthwhile in life is going to be easy. Nothing. Y acá viene otro secreto. Nada que valga la pena en su vida va a ser fácil. If this was easy, there would be like this much money in it. Si esto fuera fácil, habría esta plata disponible. Like, nada. Nada. So you have to be grateful for the lessons that you get to learn. Así que tienen que estar agradecidos por las lecciones que aprenden. Because I believe and I've seen and I've witnessed and I've seen in my life that the bigger my goals and dreams, the more obstacles are in my way to
to teach me how to be stronger and better to get the goal. Porque otra cosa que aprendí es que cuanto más grande y desafiante es mi sueño, mayor es el obstáculo que está acá para enseñarme cómo convertirme en una mejor persona para alcanzar esa meta. So if you want to reach the top, Así que si querés llegar arriba del todo, it's unrealistic for you to think that it's going to be easy. no sería coherente que pensemos que va a ser fácil. And you might look at people, you might be sitting there thinking, it was easy for me. But I can tell you that you would not even believe some of the things that on 32 years of a journey that I've been through. Si hoy me miran, quizás ustedes están pensando que para mí fue fácil, pero en realidad, si miraran los 32 años, ni siquiera puedo empezar a contarles las cosas que tuve que vivir. And I look at people like, Y miro a la gente como, and all of you have stories as well. y todos nosotros tenemos historias. And honestly, I am so proud to be around people like you because I know that you're willing to take it on. Y realmente estoy muy orgullosa y honrada de estar alrededor de personas como ustedes porque sé que tienen el coraje para cargarlo y para darle para adelante. And I call people my warriors. They're like, okay, you're a warrior. Because you have to be a warrior in this world. Y yo llamo a estas personas con las que me rodeo mis guerreros, porque tenés que ser guerrero para hacer esto. And if you're ever having a difficult time and you're thinking that someone else has it easier, you just don't know their story. Y si alguna vez estás caminando y mirás a la persona al lado y pensás que para esas personas es más fácil, eso te lo estás pensando porque no tenés ni idea de lo que esa persona está viviendo. And people ask me all the time if, do I regret how long it took me on my journey, like how long? And I don't regret it because it was what I needed. It's what I needed to go through. It was designed for me, and your journey is designed for you. Y la gente a veces me pregunta, ¿no te lamentas que te haya tomado tanto tiempo crear tu historia o crear tu realidad y tu negocio? Y ella dice, en realidad no lamento ni uno de los días, porque era exactamente lo que yo necesitaba hacer y atravesar para convertirme en quien soy hoy. So back to the subconscious. Let's go back to the subconscious. Volvemos al subconsciente un poquito. So how do you discover your beliefs? ¿Cómo descubrir tus creencias? You look around you and you see what you've created today. Mirás alrededor tuyo y mirás qué es lo que has creado en tu vida al día de hoy. And if there's something that you don't like, you switch it. You turn the conversation to yourself upside down. Y si hay algo que no te gusta, lo das vueltas, lo giras y cambias la conversación dentro de tu cabeza que vos tenés sobre ese tema. So you start, for instance, telling yourself that all the best people are coming to your team. Por empezar, todas las mejores personas están entrando en mi negocio. The fact is that the people that are designed to be on your team are coming to your team. Y la realidad es que la gente que está diseñada para estar en tu equipo está viniendo en tu equipo. There's plenty of people out there. Está lleno de gente afuera. There's no shortage of people that want opportunity. Sobre eso no hay escasez, la gente sobra. It's an abundant universe. El universo es abundante. We will not run out of people. No nos vamos a quedar sin personas, no se preocupen. And not everyone's going to do it. Y no todos lo van a hacer. So, but tell yourself that your people are the ones that are going to do it. Pero decite a vos mismo que tu gente, la gente correcta es la que está entrando a tu negocio. So don't focus on the things that are going wrong. No enfoques y pongas la atención sobre lo que no está funcionando. Focus on the world that you want to create for yourself. Enfoca en el mundo y la realidad que querés construir para vos. And what I'm saying is not easy to do. Y lo que estoy diciéndoles no es fácil de hacer. Because our brain is kind of like a computer. It's almost been like programmed, so a lot of it's automatic. Like our thought process is automatic. Porque nuestra mente es casi como una computadora y todo este proceso de pensamientos es como automático. And as much work as I've done on myself, I still need to do work. My daughter she'll bring up something that I said, and she'll be like, Mom,
listen to yourself. Y por más de que yo les conté que tengo todo este trabajo sobre mí misma, todavía tengo que seguir trabajando. Y a veces mi hija me dice, mamá, ¿escuchaste lo que está diciendo? So no one is perfect. Although we're actually we're all perfect in our own way, because I believe that we've been created out of perfection. But we will fall down and we will make mistakes and be okay with that. Pero nadie es perfecto. Y por más de que estamos construyendo esta versión perfecta, todos cometemos errores, todos nos caemos y eso está perfecto. Sometimes when I coach people, sometimes I hear, I don't want to set a goal because what if I don't make it? Y a veces cuando hago coaching con las personas, a veces me dicen, ¿sabes qué? No quiero poner una meta. No quiero poner una meta porque ¿qué pasa si no lo alcanzo? So what? ¿Y qué? You get back up. Te levantás de You vuelta. go like this Te sacás on el your polvo. knees. You're like, okay, Listo. back to that goal. Volvemos por la I'm going to do meta. that this month. Este mes lo logro. But be in action. Obviously, nothing happens unless you're in action. Nada va a suceder a menos que estés en acción. Así que te pones en pie y tomas acción de vuelta. So the law of attraction. Have you heard of the law of attraction? ¿Alguien escuchó sobre la ley de la atracción? There's actually laws of the universe that are it's not, you can't even dispute it because they're the laws of the universe. Estas leyes en realidad ni siquiera las podemos cuestionar porque son leyes del universo. Están como, ¿sí? No podemos discutirlas. But the law of attraction works like this. Y la ley de atracción funciona de esta manera. You set a goal or a dream or a vision. Pones una meta, un sueño, una visión. And you literally become obsessed with that goal or that dream. Y literalmente te obsesionas con esa meta o con ese sueño. That's like asking the universe, like that's what I see, that's my vision, that's becoming obsessed with that. That's you asking the universe. Y eso es tu pedido al universo. Cuando vos te obsesionas y pones todo este foco y toda esta energía sobre esa meta, constantemente es una conversación que estás teniendo con el universo de que esto es lo que querés. Have you heard the expression, ask and you will receive? ¿Alguna vez escuchaste la frase, pide y se te dará? Knock and the door will open? Golpea la puerta y se va a abrir. The receive part, the open part, doesn't happen unless you're in action. La parte de tocar la puerta o pide no sucede si no tomas acción. You can't just be like, this is what my vision is, I'm so excited, this is my vision, and then don't do anything. That's crazy. There's nothing about the law of attraction that's gonna work like that. No puedes decir, esta es mi meta, este es mi sueño y no hacer nada. La ley de atracción no funciona de esa manera. ¿Sí? Tenés que hacer algo, tenés que tomar acción. It's the action that says, the action is saying to the universe, I am ready to receive. La acción es lo que le dice al universo que estás listo para recibirlo. And if there's sacrifice attached to that action, then that's really saying that you are ready, like now, for that, to receive. Y si a esa acción le sumamos sacrificio, eso es lo que realmente le dice al universo que estamos listos para recibir. Until I was willing to truly sacrifice, and I mean sacrifice in the sense of letting go of my, preconceived expectations. I had to let go of that. Until I was willing to let go of that, I wasn't really willing to receive. Voy a traducir esto. Pero en realidad, cuando yo hablo de sacrificio me refiero a que en el momento en el que tomé la decisión, hasta que no estuve lista a rescindir preconceptos, no estuve lista para recibir. I had to be willing to let go of being right. Oh, I hate not being right. Tuve que estar dispuesta a rescindir la posibilidad de no tener la razón. Odio no tener la razón. I had to let go of the image I had with myself. Tuve que soltar o dejar ir la imagen que tenía sobre mí mismo. I had to be willing to be laughed at. Tuve que estar dispuesta a que se rieran de mí.
I had to be willing to be criticized. Tuve que estar dispuesta a que me criticaran. I had to be willing to stand out and not have people, you know, even the closest people to me believe that I would do it. Y tuve que inclusive estar dispuesta a que la gente, inclusive la gente más cercana a mí, no creyera en que yo podía hacer esto. I had to be willing to do things I did not want to do. Tuve que estar dispuesta a hacer cosas que no quería hacer.